aparecen ahí. ¿Sí están viendo la transparencia? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Tiene unas entradas, y cuando decimos entradas, es una información, unos datos que nosotros tenemos que conocer, pero también unas decisiones que debemos tomar para poder hacer la construcción de esa representación de la ruta química. Es un diagrama que es el punto de partida, es el embrión que nos sirve para empezar a desarrollar la arquitectura de todo el proceso. Es a partir de allí, por eso es clave la ruta química y conocer de la ruta química estas características. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de ruta? Si es simple o es acoplada, porque eso nos va a definir, ¿sí?, la estructura que va a empezar a configurarse. Y las reacciones de la ruta. ¿Cuáles son las reacciones de la ruta? Para poder identificar cuáles son los reactivos de la ruta, ¿sí?, pero también cuáles son los productos de la ruta. Y eso por cada ruta, si la ruta es por cada etapa, si la ruta es acoplada. Y también decisiones sobre materias primas. ¿Cuál es la formulación de las materias primas que son portadoras de los reactivos? Para identificar qué impurezas se van a manejar en el proceso y determinar dónde los eliminamos o dónde van a salir. Esa identificación de impurezas nos va a dar información para decidir la salida. Como resultado de, entonces obtenemos la representación del diagrama de la ruta química. Aquí está definido cuál es la información de entrada que necesitamos para poder construir el diagrama de la ruta química. Y la salida, pues es el diagrama, que tiene una estructura. Ya lo habíamos mencionado, cuáles son los elementos que la conforman. ¿Sí? Habían dicho qué elementos son los que la conforman. Un bloque que representa la etapa. Ahora, tantos bloques como etapas haya en la ruta química, si es acoplada. Unas flechas que representan flujo de sustancias internas y unas flechas que representan flujo o corriente de entrada y de salida del proceso. Esa línea en forma de nube nos está representando la superficie de control para identificar qué pertenece al proceso y qué está por fuera del proceso. Muy bien. Hay varios modelos para esa representación. Depende de cómo es la conversión, pero también depende de la presencia de inertes. Después les recomiendo cuál debemos usar para efectos del ejercicio de diseño que estamos haciendo. Si la conversión es completa, pues eso ya nos está diciendo que en las salidas no van a salir reactivos. Muy bien. En esta representación, en este modelo donde estamos partiendo de esa consideración, igual no se está teniendo en cuenta la formulación de las materias primas. Mire que solo aparecen los reactivos. Y había allí una discontinuidad en la corriente que representaba cada uno de los reactivos y las corrientes de ingreso de esos reactivos al sistema de reacción. Una discontinuidad que se va a resolver cuando construyamos el diagrama conceptual y tomemos decisiones sobre recirculaciones y sistemas de separación de materias primas. De la salida, pues hay una corriente de donde salen los productos. Observen que aquí solamente aparecen los productos de la ruta química, no aparecen reactivos porque estamos partiendo del presupuesto de que la conversión es completa. Y hay una discontinuidad entre esta corriente
y las corrientes de salida. ¿Cómo se resuelve? Esta discontinuidad la vamos a resolver cuando diseñamos el sistema de separación, que es lo que le va a dar justamente continuidad a eso. Y por cada producto que está presente habrá una corriente de salida. En algunos casos puede que en una misma corriente nosotros juntemos más de un producto, pero ya con conocimiento de la destinación que le vamos a hacer. Pero lo recomendable es que por cada producto haya una corriente de salida. Ese es un modelo. Este es otro modelo para otra ruta química que está compuesta por dos etapas. Los mismos elementos que mencioné, pero aquí internamente también observamos una discontinuidad. Esta primera etapa va a generar un intermediario, que es este dicloruro de etilo, para que se forme el producto de interés, que es el cloruro de etilo. ¿Sí? Y estas son las reacciones. En este caso solo hay una reacción, la reacción principal. No se tiene reacciones secundarias. Lo mismo, como la conversión es completa de los reactivos cloro y etileno, pues no van a salir en las corrientes de salida. Y en este caso, como salida, vamos a tener ácido clorhídrico y el producto principal. Es eso. Otra representación de la ruta química específicamente para ruta acoplada con conversión completa. Esta es otra. ¿Sí? Conversión completa, igual. Perdón, conversión incompleta. ¿Sí? Estamos señalando que los reactivos de la ruta no reaccionan completamente. Y por lo tanto, pues a la salida del sistema de reacción vamos a tener presencia de ellos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a recircular o los vamos a perder? ¿Sí? De todas maneras, a pesar de que se recircule, siempre vamos a tener una descarga de reactivos que van a ser pérdida, van a ser manejados por pérdida, porque no necesariamente podemos tener una recuperación completa del 100% de lo que nos reaccionó para que la conversión de él sea del 100% en el proceso. Esto es importante. Entre la conversión de un reactivo por paso y la conversión del proceso hay una diferencia. La única condición en que son iguales, la conversión de un reactivo por paso y la conversión del proceso, es que no haya recirculación del reactivo que no reaccionó cuando la reacción es incompleta, o cuando la conversión de los reactivos es completa. Entonces la conversión por paso es la misma conversión del proceso. Pero justamente la recuperación de reactivo que no reaccionó y la recirculación hace que nosotros aumentemos la conversión de un reactivo hasta un nivel que nosotros consideremos económicamente viable. Entonces, estoy mostrando la diferencia de esa representación en ese diagrama con esa condición. Entonces, el diagrama, observen ustedes, está condicionado a. Y ese ya es un diagrama en donde se está teniendo en cuenta, ¿sí?, la presencia de impureza y conversión incompleta, que es lo más general que nos vamos a poder encontrar. Y esta es la representación que yo recomiendo que ustedes utilicen. Pues conversión incompleta, en donde haya, por supuesto, conversión incompleta para un reactivo, porque si está completa, querrá decir que ese reactivo no va a salir del sistema de reacción y tampoco va a estar presente en las corrientes de salida del diagrama. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver aquí que hay unas flechas en donde aparece el producto principal, reactivo que no reaccionó, y aquí es donde yo les estaba mencionando, que se decidió juntar en esta corriente hidrógeno que no reaccionó y metano que se formó para darle tratamiento de combustible.
Lo cierto es que aquí deben aparecer en estas corrientes todas las sustancias que están presentes a las salidas de la unidad de reacción. Todas. ¿Cuándo no aparecerán? Ya dijimos, cuando estamos recirculando el 100% de lo que no reaccionó. En ese caso, entonces, puede que una sustancia reactiva que no reaccionó no aparezca aquí porque estamos haciendo una recuperación total. Eso en relación con la construcción del diagrama de una ruta química. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Alguna No, pregunta? profe. No, señor. Okay. ¿Cómo construimos ahora el diagrama conceptual? Lo mismo que el proceso de generación del diagrama de la ruta química, tenemos un proceso. Mira la organización sistemática que le estoy dando a esto. Hay una información de entrada, hay un proceso de construcción de esa representación y hay una información de salida. De hecho, como en el caso del diagrama de la ruta química, nosotros vamos a necesitar tener conocimiento de este diagrama. A partir del par, arrancamos. Caracterización de la materia prima, cuáles son las sustancias que lo componen, conversión de los reactivos, y esto es importante, ¿qué destino le vamos a dar a las sustancias? Al producto principal, si hay subproductos que son comercializables, si hay desechos, si hay combustibles o si hay purga. Estas decisiones de destino son importantes para poder determinar la estructura de ese diagrama conceptual. Observen que se están sustentados en decisiones para distribución de sustancias, si los vamos a recircular, si hay mezcladores, si vamos a adicionar sistemas de separación de materias primas, si vamos a adicionar sistemas de separación de fluentes de sistemas de reacción que normalmente van a estar presentes. Lo único que puede que no estén sean los sistemas de separación en materias primas, porque las impurezas que están en una concentración tan baja que no se justifica, o porque las sustancias que están allí no tienen problemas como para que puedan ingresar a la unidad de reacción y las separemos después en el sistema de separación del efluente del sistema de reacción. Y lo mismo el caso de las purgas que es presente. En ese diagrama, de manera similar, tengo representado el proceso para poder hacer la representación del diagrama conceptual. Una información de entrada, cuál es el diagrama de la ruta química que ya se construyó, cuál es la caracterización de las materias primas, específicamente si tiene impureza y las características de la impureza para decidir si se necesita sistemas de eliminación de alguna de ellas antes de que ingresen al sistema de reacción. Conversión de los reactivos para decidir si hay recirculaciones o no, y los destinos de las sustancias, si van a ser desechos, si van a ser comercializables o no. Con base en esas información y esas decisiones, pues obtenemos como resultado el diagrama conceptual. ¿Sí? El diagrama conceptual es el resultado de ese proceso. Observen ustedes que en la salida, esas discontinuidades que antes habían de las corrientes de los reactivos se resuelven. Se resuelven. Las discontinuidades de ingreso de materias primas de reactivo que ingresan al proceso y las que ingresan al reactor, en esencia, son de flujos, porque lo que ingresa de materia prima fresca, de reactivo fresco, puede ser distinto del que ingrese al sistema de reacción. Si hay una recirculación, por supuesto que la cantidad que ingresa de reactivo al sistema de reacción es mayor que la cantidad que ingresa puro. ¿Sí? Y lo ingresamos mayor precisamente para aumentar la conversión. Entonces, se resuelven esas discusiones. En esta diagrama que tenemos ahí, ustedes pueden ver, este era el bloque que representaba la ruta química, que tenía dos reactivos, un reactivo A y un reactivo B. El reactivo B se ve que no se necesita, digamos, recirculación, ¿sí? Pero tampoco requiere de eliminación de impureza. Por eso esa línea no, se continúa. Mientras que para el reactivo A se requiere recircular, pero además se requiere eliminar algunas impurezas.
Y por eso vamos a tener un sistema de separación aquí de materia prima y un mezclador. Estos dos elementos resuelven la discontinuidad que tenía justamente la entrada de reactivo puro con la entrada de reactivo al sistema de reacción. La salida del reactor la vamos a resolver para darle continuidad a las corrientes de salida, ¿sí? Con un sistema de separación que va a separar el reactivo que no reaccionó, ¿sí? Y la eliminación de algunas impurezas mediante alguna purga en esta corriente, porque si no lo eliminaran, entonces se acumularía en este circuito. Entonces tenemos una purga, un sistema de separación, y ahí sí observan ustedes que las corrientes de salida se conectan a este sistema de separación. Importante que este sistema de separación tenemos 1, 2, 3, 4, 5 corrientes de salida. ¿Sí? Y del proceso vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 corrientes de salida. Ya quedó definido entonces ese sistema, ese diagrama conceptual, que es la estructura básica de lo que va a ser nuestro proceso. Lo que sigue es definir cuál es la estructura de unidades de separación que conforman cada uno de esos sistemas de separación para poder tener el siguiente diagrama, que es el diagrama simplificado del proceso. Muy bien, ya habíamos presentado las heurísticas para tomar esas decisiones, ¿sí? Y habíamos dado cuenta de que era justamente una heurística, ¿sí? Una guía, una regla que nos va a permitir tomar decisiones en estos procesos de manera lógica, de manera sistemática, ¿sí? No de manera caótica o al azar o por capricho. Entonces ya habíamos mencionado esas heurísticas que servían para tomar esas decisiones. ¿Ok? Con eso entonces tendríamos la producción del diagrama conceptual. ¿Sí? Ok. Con eso